Bien, entonces de manera rápida vamos a hacer un repaso de todos los componentes que tenemos en nuestro entrenador. Aquí tenemos los presurizadores, estos sirven para sacar la presión. Acá tenemos los elementos que regulan caudal. Entonces estas son las válvulas reguladoras de caudal unidireccional. Por acá creo que se puede ver el símbolo. Vamos a ver, ahí se ve el símbolo. Trataremos de ver el símbolo. Sí, ahí se mira. Entonces aquí tenemos los conectores en T. Estos son todos los conectores en T. Aquí tenemos las llaves de bloqueo. Aquí tenemos 5 llaves de esas. Tenemos las válvulas antirretorno. En este caso con balín un muelle. Acá está el símbolo. Bueno, y después comenzamos con otras válvulas, con todas estas válvulas de acá. Este es el grupo de válvulas de reguladores de presión. Y entre ellas pues tenemos algo otras diferentes, como por ejemplo este es un divisor de flujo, tiene una entrada y 2 salidas, como se puede observar aquí en esta simbología, la entrada de presión P, y nos presenta 2 salidas de trabajo, ¿verdad? La salida A y la salida B. Tenemos los presóstatos, vamos a ver, esto lo ocupamos en electrohidráulica, tenemos varios de estos aquí, y todos estos son reguladores de diferentes, de 2 y de 3 conexiones. Tenemos que estudiar la simbología en Fluixim, vamos a estar viendo bastante más detallado esto. Los reguladores de presión o flujo, estos son reguladores de flujo de caudal. Tenemos varios reguladores de presión y reguladores de caudal. Estas de acá son las válvulas distribuidoras de 6 vías. Válvulas distribuidoras de caudal de 6 vías. Y después de esto vamos a comenzar a ver las válvulas direccionales. En este caso aquí tenemos una con centro de retorno a tanque o tándem que le llaman, una válvula 4-3 direccional, y como podemos observar ahí está, ¿verdad? Presión retorno a tanque con centro de retorno a tanque. Aquí tenemos una válvula direccional 4-3 con centro retorno a tanque también. No, esta no es de retorno, con descarga a tanque. Estas son de descarga a tanque, todas estas que están acá. Y por acá, vamos a ver esta otra. Esta que tenemos acá son válvulas de centro cerrado o centro bloqueado. Esta de acá son las válvulas H, tipo H. Aquí está, centro tipo H. Aquí tenemos válvulas 4-2 con retorno a accionamiento por muelle, palanca. Bueno, todas estas son de palanca, como podemos observar así ligeramente. Aquí tenemos una válvula piloto antibloqueo. Acá tenemos el balín y el resorte en el símbolo. Después de pasar todas estas válvulas de control direccional, venimos a las válvulas eléctricas. Entonces acá tenemos las válvulas eléctricas que son monoestables y biestables. Dentro de las monoestables y las biestables tenemos, por ejemplo, esta es una 4-2. Una válvula 4-2 biestable. Todas estas son iguales. En cambio estas que están acá, estas válvulas son 4-3 presión retorno a tanque eléctricamente. Ya saben, ¿verdad? Que son válvulas electrohidráulicas, pero con centro retorno a tanque o retorno a tándem. Acá, estas otras que tenemos acá son válvulas 4-3 también, biestables, porque son piloteadas eléctricamente en ambos lados, con diferencia de la anterior, que esta es con centro bloqueado. Como podemos ver, la presión está bloqueada. De todas maneras, toda esta simbología yo la voy a explicar bien en el Fluixim, porque es el que me permite hacer cierta simulación. Yo creo que ahí se entiende. Todas estas válvulas que están acá son descarga a tanque, como podemos ver, centro descarga a tanque. Tanto A y B se conectan a tanque. Ahorita no he visto ninguna. Esta es la válvula 4-3 también eléctrica biestable, electroválvula hidráulica tipo H. No tengo ninguna que sea similar a esta, pero lo único que sea conectada a presión. En Fluixim las vamos a ver esta. Y la última que tenemos acá, esta es una electroválvula hidráulica monoestable 4-2, retorno a accionamiento por muelle. Esta es una electroválvula. Después de eso
tenemos todos los finales de carrera. Todos estos son finales de carrera, accionamientos o los limit switch que le llaman. Todos estos son los finales de carrera. Bien, entonces después de eso comenzamos por acá. Si seguimos este orden, aquí tenemos los dos actuadores de simple efecto. Vamos a ver, este es un actuador de simple efecto. Y aquí podemos ver su filtro por donde escapa a la atmósfera el aire que acumula, ¿verdad? En la parte. Este es otro cilindro doble efecto. Un tipo de cilindro de doble efecto. Vamos a ver por dónde está. Aquí está el cilindro de doble efecto. Y vamos a ver qué más sigue. Bueno, ahora vamos a mencionar los dos motorcitos hidráulicos con los que contamos. Este es un motor hidráulico con accionamiento de giro hacia ambos extremos. Él puede girar tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Estos que están acá son cilindros doble efecto, pero estos son los transparentes, que es donde se mira el émbolo. Ahí los jóvenes lo dejaron actuado, hay que trabajarlo para regresar el émbolo a su posición inicial. Estos que están acá son los tres tipos de sensores con los que contamos en los entrenadores. Entonces tenemos este sensor capacitivo, un sensor capacitivo que ya vamos a ver el uso, la aplicación y cómo se conecta. Un sensor inductivo, ¿para qué se usa? Para detectar qué tipo de materiales. Este es un sensor óptico, cómo se conecta. Todo eso lo vamos a ver en la aplicación real. Continuamos acá. Aquí tenemos otros cilindros de doble efecto. Todos estos que están acá son cilindros de doble efecto, pero con bloqueo. El símbolo aquí lo podemos ver. Un cilindro de doble efecto con bloqueo. Esto que está acá es el que le permite bloquear entrada o salida del émbolo, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver en la práctica cuando estemos conectando. Bueno, y lo último que no he mencionado acá, que lo tenemos que es lo que de todo lo que venimos repasando, son los manómetros. Estos manómetros son de 4. Todos estos manómetros son de 4 entradas o 4 puntos de conexión. Y estos manómetros que tenemos más acá, pues son los manómetros más pequeños, que son manómetros de 2 entradas. Tal vez en otro video, ¿verdad? Vamos a hacer, para que esto no se haga más largo, y hablemos de las escalas, las graduaciones. Pues esto viene en megapascales y en bar, pero ahorita no podemos detenernos a hablar de eso. Entonces estos son todos los elementos con los que tenemos y los que contamos para hacer montaje en nuestro laboratorio. Todos los hidráulicos y los electrohidráulicos, cada una de las válvulas direccionales, los reguladores de caudal, reguladores de presión, conectores, distribuidores. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar en este vídeo, porque ya hemos estudiado uno a uno y solo quería agregar de esta manera pues cada uno de los elementos que vamos a estar utilizando. Les recuerdo que estos vídeos los hago así con el objetivo de enseñar, para que todos ustedes puedan compartir ahí con sus amigos y que vayan aprendiendo. Y bueno, nada, gracias a todos aquellos que se están uniendo. No estoy usando ninguna especie de cámara profesional, los hago con mi teléfono. Espero que comprendan esa parte. Muchísimas gracias por ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Compártanlo con sus amigos. Se despide de ustedes el profesor Reiner.